Hello, si hiciste clic aquí es porque probablemente tengas ganas de revivir todo el drama, gritos, peleas y moños gigantes del programa del que vamos a hablar hoy. ¿Quieres estar aquí? ¡De mi rostro! Chicas, salgan de la habitación. Salgan de la habitación. ¡Ya basta! Salgan de la habitación, chicas. ¡Fuera! Salgan de la habitación en este instante. Chicas, salgan de la habitación, por favor, ahora. Y es que aunque en teoría es un show sobre baile, sabemos que el verdadero drama estaba debajo del escenario y todo lo que ocurría en los ensayos. Manny, tú también. Todos Manny, ustedes salgan. Entonces te invito a que lo revivamos y platiquemos todos los dramas que existieron, moño por moño, grito por grito, lágrima por lágrima. Yo soy Elisa Saiz y si hiciste clic en este video es porque probablemente te gusta el chisme casi tanto como a mí. ¡Ay, chisme! Me había olvidado de contarle. Porque no importa que ya hayan pasado más de 10 años, necesitamos un update del chisme. Es como una película mala. Y más que un resumen, quiero que sepas que este video va a ser algo así como un recuento de los daños con contexto del programa. Quiero que hablemos sobre las concursantes más populares, las peleas entre las mamás del grupo, que sí, fueron varias. También quiero darte un update de dónde están las chicas ahora y por supuesto que tenemos que hablar de todo el drama alrededor de Abby. Pero no me quiero adelantar porque el chisme en sí ya es largo. Te invito a que me dejes de fondo o acompáñame con una bebida mientras te cuento lo que probablemente es el programa con más colapsos emocionales documentados. Pero antes del drama vamos a ponernos un poquito en contexto. Vamos a empezar por lo básico. El programa se estrenó en 2011 en Lifetime y seguía a un grupo de niñas entre 7 y 14 años que estaban interesadas en entrar al mundo profesional de la danza. Un grupo de niñas, moños y sus madres que las apoyaban incondicionalmente para cumplir sus sueños. Pero si fuera así de lindo no estaríamos chismeando de eso ahorita. Y si eres un fan de los reality shows y este tipo de programas, sabrás que muchas veces, aunque los protagonistas son los niños, las verdaderas estrellas son sus padres. Muchas veces las mamás eran las que traían todo el drama al programa y no necesariamente estaban siempre relacionados con temas de baile. Y aquí te voy a ser muy sincera. Yo creo que es entendible hasta cierto punto que si tu hija está en una academia de baile con niñas muy talentosas al igual que ella, claro que siempre vas a querer que tu hija esté al centro de la coreografía, que tu hija sea la que tenga el mejor parte, la que brille más, etcétera. Pero esto no siempre va a ser posible y menos en un grupo de niñas súper talentosas también. Entonces esto era lo que muchas veces generaba los conflictos. Aunado a esto tenemos que hablar de la que probablemente era una de las mayores protagonistas del programa, Abby Lee Miller. Probablemente ya tengas una imagen de ella gritándole a las niñas en tu cabeza porque siento que es como la imagen que todo mundo tiene de ella. Antes de estar en el programa ya tenía una muy larga carrera dentro del mundo de la danza, principalmente en ballet y danza contemporánea. Incluso había fundado su propia academia de danza en Pittsburgh, llamada la Compañía de Abby, donde entrenaba a grupos de bailarinas con la finalidad de incursionarlas al mundo de competencias de danza. En este rubro ella ya era muy famosa por tener un estilo de enseñanza bastante duro y estricto, que sí daba resultados, pero era bastante demandante. Ya era la fama que ella tenía dentro de la comunidad. Estas mismas características la hicieron resaltar sí en el área de la danza, pero también en el programa. Y es que recordemos que estamos hablando de grupos de niñas entre 7 y 14 años, y Abby no tenía ningún reparo en gritarles, humillarlas, incluso en ser bastante estricta con ellas en frente de sus compañeras. En su academia, cero había lugar para el error. Una patada que salía mal, gritos. Una entrada a destiempo, gritos. Un paso que estaba fuera de lugar, gritos. Y no estoy juzgando sus resultados, pero sus métodos sí estaban bastante cuestionables. No había espacio para el error y parece que tampoco para la empatía durante sus lecciones. Y eso es lo que se volvía un poco problemático, lo que era perfecto para el show. O sea, y no es como que yo quiera decir que Abby era la villana del cuento, pero tampoco voy a decir que no, la verdad. Pero creo que eso ya está libre de interpretación de cada quien. Y cuando los creadores del programa estaban buscando una figura que pudiera ser controversial, dinámica, que mantuviera controlada tanto a las madres como a las niñas y les diera un buen rango y disciplina en el baile, claro que Abby cayó como anillo al dedo. Era la opción ideal para mantener el programa dinámico, entretenido y causar controversia. Y sin duda lo lograron porque al show le fue muy bien. Tuvo un total de 8 temporadas, 161 episodios y varios especiales. En su momento fue uno de los reality shows más vistos en televisión. Pero eso no quita el hecho de que sus métodos hasta la fecha sean considerados bastante cuestionables cuando estamos hablando de niñas. Y hablando de las niñas, te quiero contar un poquito sobre las que considero fueron como las más populares del show, su paso en el programa, su evolución y dónde están ahora. Quiero que iniciemos con la que indiscutiblemente era la favorita de Abby, que eso ya es mucho decir, pero también lo era del programa. Maddie Ziegler. Ir contra niñas más grandes,
porque siempre gano cada baile que hago. La conocimos cuando entró a la academia con solo 8 años de edad. Y desde el segundo uno destacó con buena técnica, mucho carisma y pasos tan precisos que no parecían ser de una niña de su edad. Era como si hubiera nacido para bailar. Y aunque en contexto para los espectadores esto puede parecer un sueño, la realidad es que para una niña de 8 años era bastante presión y era algo así como una pesadilla más bien. El entrenamiento que ella llevaba era bastante exigente y cuando te dije que era la favorita de Abby no me refiero a que le daba palmaditas en la espalda de vez en cuando o algún reconocimiento especial. Al contrario, le exigía mucho más que a las otras. Para Maddie no había margen de error. Era excelencia. Y todo lo que estaba debajo de eso era terrible, pésimo y gritos. Para esto necesito darte de contexto que existía algo llamado la tabla de posiciones, que básicamente era algo que había implementado para calificar el desempeño de las niñas durante la semana. La tabla tenía un objetivo claro, mostrar a las mejores y exponer a las peores del grupo. Según el criterio de Abby, las acomodaba desde la número 1 hasta la última. El tema está en que más que una herramienta para motivar a las que iban más abajo, las presionaba y las valoraba según su desempeño en esa tabla. Las primeras en las posiciones tenían más chance de bailar, tener solos o brillar en general más en la competencia. Y las que estaban en lugares más bajos salían menos y no solo eso, sino que Abby en general les prestaba menos atención, lo que podía generar tensión entre las niñas y conflictos entre las mamás a las que claro no les gustaba que sus hijas estuvieran siendo relegadas. Chloe, tuviste una lesión e hiciste que te la revisaran. Perdiste todo un día de ensayo. Por eso estás ahí. Espera un momento, ella realmente tenía algo de qué ocuparse. Un asunto médico. Tengo el resultado de la resonancia de Chloe y necesita darle descanso al pie, pero no quiere que nadie lo sepa, porque sabe que Abby le quitará cualquier oportunidad que tenga de bailar en las nacionales. Pero la verdadera controversia con esta forma de calificar a las niñas no es la tabla basada en su desempeño en sí, que hasta este punto creo que no tendría realmente nada de malo, sino que la forma en la que Abby las acomodaba no necesariamente le estaba ligada a su rendimiento en la pista, sino más a sus intereses personales, el cómo se llevaba ya con las niñas y con las mamás del grupo, lo que claro que le daba ese toque extra de drama al programa y para los productores eso era joya. Regularmente Maddie estaba en la cima de la tabla de posiciones. No me sorprende que Maddie aparezca 2 veces. Ella debería ser toda la pirámide. Lo que más que darle cierta paz o tranquilidad, porque estaba haciendo un buen trabajo, le implicaba una presión extra de mantenerse en cada semana constante, ya que estaba en un grupo de niñas muy talentosas que no dudarían la oportunidad de robarle el lugar en cuanto la tuvieran. Porque siendo sinceras, las niñas no se la iban a pensar 2 veces. Y las habilidades y el carisma lo tenían. Y esto en un grupo de pequeñas, pues claro que generaba cierta admiración, pero también resentimiento contra ella, porque se sentían constantemente comparadas y desplazadas. Su mamá, Melissa, tampoco pasaba desapercibida en el programa. Y es que algo que era muy común en el programa es que las mamás tuvieran ciertas confrontaciones con Abby por todo este drama y que a veces no estaban de acuerdo en cómo gestionaba la academia o cómo ponía a sus hijas en cierto lugar. Sin embargo, la mamá de Abby era de las pocas que nunca se metía con ella, lo cual a muchos espectadores e incluso a las mamás del grupo les parecía bastante conveniente, porque decían que prefería evitarse conflictos con tal de no dañar el lugar de sus hijas, porque sí, la hermana de Maddie también estaba en el programa. Todas las semanas, las madres parecen molestarse conmigo y con Maddie por cualquier cosa que pase. Siento mucho que Abby nos trate mejor a nosotras que a ustedes, pero no es mi culpa. Incluso había muchos rumores de que este tipo de actitud le daban a Maddie y a su mamá ciertos privilegios, como saber la lección de canciones antes, o mejores lugares en la competencia, o no ponerla a competir como con las bailarinas más fuertes. Pero uno de los momentos más devastadores del programa es cuando Maddie, con solo 10 años de edad, tiene un colapso frente a cámaras. En entrevistas posteriores, ya más grande, ella reveló que era una niña, pero se sentía con la presión increíble y de no poder fallar nunca. ¡Quiero entrar de nuevo! Por favor, ¿puedo entrar de nuevo? Nunca antes había hecho esto. Por favor, ¿puedo entrar de nuevo? Por favor, por favor. Abby va a odiarme. Y es que en el programa llega un punto en el que más que un reality parece una caja llena de niñas llevadas al borde del colapso, llenas de estrés y ataques de pánico porque parecían nunca cumplir con las expectativas que el programa les solicitaba. El programa siendo Abby. No me sorprende que Maddie haya olvidado su baile. Creo que Melissa y Abby ejercen demasiada presión sobre esa niña. Durante todas las semanas ella tiene un solo, un dueto o un trío y un número grupal. Y Abby quiere que Maddie sea su ganadora, pero a ella no le interesa saber que desgasta a la niña. Abby va a odiarme. No llores, claro que no, cariño, mírame. Ella va a odiarme. Para este punto, Maddie era considerada una celebridad infantil.
y había ganado docenas de competencias regionales y nacionales. Básicamente ella se había vuelto el rostro de la compañía. Pero en 2014 ocurrió lo que sería un antes y un después para su vida profesional a sus solo 11 años. Y es que tiempo después, Sia, sí, la cantante, reveló que a pesar de no tener una conexión emocional o no tener sobrinas o hijas de la edad, un día cambiando el canal se encontró Dance Moms y decidió echarle un ojito. Y viendo el programa quedó impresionada en la forma en la que Maddie bailaba. En una entrevista textualmente dijo: la expresión emocional de Maddie era lo más cercano a lo que yo quería representar en mis canciones. Y así fue como en 2014 Sia la elige como la protagonista de su video, el cual fue un éxito total, con más de 2,000 millones de vistas. Y a partir de ahí, Sia y Maddie se volvieron inseparables. Se les veía juntas en premios, en presentaciones en programas e incluso Maddie se volvió portada de algunas revistas. Y todo esto mientras aún estaba en Dance Moms. Y claro que esto afectó a su presencia en el programa. En las últimas temporadas donde Maddie aparece, ya no ensayaba con las otras niñas, ya no iba a todas las competencias y Abby públicamente mostraba celos respecto al tema. Con actitudes bastante fuera de lugar y comentarios en los capítulos como se le olvidó quién la hizo famosa. Por su parte, Maddie cada vez se mostró más desconectada del programa y seguía adelante con este tipo de proyectos. Y es así como en la temporada 6 podemos ver su gran salida. Primero que nada, quisiera agradecerte a ti por todo lo que has hecho por mis hijas. Pero luego de esta temporada, no seguiremos siendo parte del equipo élite. Es interesante. No quiero verlas en So You Think You Can Dance Kids. No quiero que hagan nada así. No te preocupes, Maddie no bailará en So You Think You Can Dance Kids. Maddie no participará en eso. Está bien. Tenemos 4 competencias más. Y luego se terminará. Hemos estado aquí por mucho tiempo. Tienes que explicar esto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No pudiste llamarme el fin de semana? Ni siquiera quería pensar al respecto. Siempre quise que estuvieras orgullosa de ellas. Estoy orgullosa. Sí que lo estás. Pero lo delicado y el drama vino después. Y es que Maddie reveló que cortó su relación con Abby por completo. En entrevistas posteriores, Maddie declaró: nunca volví a escribir, nunca me volvieron a hablar. Ha declarado muchas veces que no se sentía apoyada y no se sentía cuidada en ese ambiente. Y textualmente dijo: me usaban como una herramienta, como una forma de ganar, no me trataban como una niña. Pero si te preguntas qué pasó después con ella, la realidad es que la estuvo rompiendo y la está durísimo en distintos ambientes. Ha actuado en películas, escribió un libro y ha sido imagen en muchísimas marcas. Incluso ha sido jurado en un programa de baile y tiene una plataforma bastante grande en redes donde constantemente comparte un poquito sobre su vida, su proceso de sanación y su proceso en terapia, teniendo una infancia bastante distinta. Ahora pasemos con Chloe, la que era considerada la eterna rival de Maddie. Y esto no lo digo yo ni me lo estoy inventando. Desde el capítulo 1, la narrativa de Chloe en el programa siempre fue la segunda niña más popular de Dance Moms. La segunda niña más talentosa de Dance Moms. La niña que está detrás de Maddie en Dance Moms. Entonces, ya sabes como por dónde va el asunto. La conocimos a los 9 años y era una chiquita rubia súper talentosa y con mucho carisma. Era muy talentosa, muy disciplinada y desde el capítulo 1 quedó claro que era la competencia directa de Maddie. Era súper linda, muy simpática y se llevaba bastante bien con el resto de sus compañeras. De hecho, tenía una relación bastante unida con Paige y Brooke. Las 3 eran como hermanitas y estaban juntas para todos lados. Y a pesar de que el ambiente era súper tóxico y en el estudio existían bastantes enfrentamientos, Chloe trataba de mantener la paz, aunque eso involucrara que muchas veces se tenía que tragar el cómo se sentía. Ella no dice mi nombre, solo dice niña, ni siquiera dice mi nombre. Y está siendo muy mala con ella. Durante el ensayo, la señorita Abby no dejó de ignorarme, no dijo mi nombre, y eso realmente hiere mis sentimientos, pues sigo siendo una persona. Oh, Chloe. Y no porque les digo que era considerada como la competencia directa de o el segundo lugar después de, quiero que crean que era mala. Al contrario, era una niña con muchísimo talento. Muchas veces ganó primer lugar en competencias y su desempeño era impecable. Sus logros nunca eran realmente valorados y eso para una niña de su edad, claro que duele. Y en primer lugar, la bailarina número 19 de la compañía de danza, Abby Lee. Quería que la victoria de Chloe demostrara al fin a Abby que ella era una fuerza a tener en cuenta. La gota que derramó el vaso con Chloe y que fue bastante cruel para una niña de su edad fue un momento en la temporada 4, cuando Abby hizo un comentario bastante fuera de lugar y muy hiriente sobre su aspecto físico.
Se estaba burlando de su ojito, cuando en realidad ella sí tenía una condición médica y eventualmente tuvo que operarse. Después de eso, Chloe y su mamá tomaron lo que probablemente fue una de las decisiones más difíciles, pero también más sanas para ellas, que fue salir del programa. Dios tiene más clase en su dedo meñique que tú en ese gran cuerpo gordo a los 45. ¡Chloe se va! Solía ser buena, ya no lo es. ¿Cómo te atreves? ¿Sabes algo sobre esa niña? ¡No! ¡Adiós! Hay que poner un límite, ya fue suficiente. ¿Qué tan bajo puede caer ella como ser humano? Esto no se trata de bailar. Esto se trata de tener decencia humana. Pero la historia para Chloe no terminó ahí. Tomó un respiro de las cámaras y trabajó bastante tiempo en su salud mental y física. En 2023 se graduó de una universidad en California en escritura creativa. En 2025 vive en Nueva York, está escribiendo su primer novela y comparte con su audiencia, la cual la admira por ser una muestra de esfuerzo y resiliencia. Incluso lanzó una competencia de danza con su mamá en 2024, pero terminó una temporada después. Usa su voz para hablar sobre la autoestima, el bullying y su proceso de sanación. No está al mismo nivel mediático que otras chicas en el programa, pero menciona que construyó una comunidad preciosa que le da muchísima paz y es lo que más valora actualmente. Y si de niñas que se volvieron sumamente populares tras el programa, no podemos dejar fuera a Yoyo Siwa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Abby. Hola, Gusto de ¿cómo verte. ¡Saluden, chicas! Probablemente la chiquita más mediática del show, con sus grandes moños y que eventualmente se convertiría en una mujer millonaria, pero no hay que adelantarlos. Yoyo apareció por primera vez en Dance Moms, pero no en el programa oficial, sino como en una clase de especial, cuando tenía apenas 9 años. Y desde ahí pues ya era Yoyo Siwa. Jojo, la del lazo de la gran competencia. Ella tiene carisma, energía, desea bailar y es como dinamita en el escenario. Una niña divertida, extrovertida, con muchísima energía y una seguridad que parecía incomodarle a sus compañeras. En la temporada 4 oficialmente se incorporó a Dance Moms, al equipo selecto que había formado. Y literalmente desde los primeros momentos ella causó bastante controversia porque el público o la amaba o la odiaba porque sí tenía una chispa y una energía que era bastante desbordante, digámoslo así. Jojo le dará fuego al equipo. Jojo será una invitada en la compañía de Dance Ability. Ella sustituirá a Maddie. Jojo, eso no será nada fácil. Puedo hacerlo. Y justo esto es lo que causaba problemas entre sus compañeras. No todos la querían por su personalidad, lo cual me parece bastante feo porque estamos hablando de que era una niña. Oh, por Dios, no puedo creer que esté aquí. Estoy súper emocionada. La verdad es que muero porque Abby me enseñe. Ella es una gran celebridad. Pero pues es una realidad, no caía tan bien ni con sus compañeras ni con las mamás. Fue en este mismo programa donde conocimos a su madre, la cual al igual que su hija tenía una personalidad bastante avasalladora y era súper protectora con Yoyo. A veces demasiado, y esto podía hacer que tuviera algunos choques con las otras madres del grupo, porque nunca se quedaba callada y Abby tampoco, entonces generaban conflicto. La relación de Abby con Yoyo fue bastante cambiante, era un sube y baja. A veces la ponía como ejemplo y a veces no la aguantaba porque no se quedaba callada ni un segundo. Bien, veamos si puede ser más como Jojo. Sí. Lo último que quiero es que mi hija sea como Jojo. Abby la criticaba muchísimo por ser muy ruidosa, por tener el cabello de colores, por no portarse como las otras niñas, pero la realidad es que también eventualmente habló sobre ella y cómo la admiraba porque notaba que tenía una visión mucho mayor que la de muchas de sus compañeras. Yoyo estuvo en el programa durante varias temporadas, pero no llegó hasta el final. Es que en 2015, cuando Yoyo tenía apenas 12 años, Nickelodeon le echó el ojo. Y sin duda tenían razón. Le ofrecieron un contrato que era básicamente el paquete completo. Series, películas, música, tours, absolutamente todo. Mercancía. ¿Quién no vio el súper lleno de mercancía de Yoyo Siwa en alguna temporada? Y es que era una niña con el perfil ideal para Nickelodeon. Era hiperactiva, tenía una personalidad explosiva y ya tenía una base de fans gracias al programa. Sin embargo, debido a todas las nuevas responsabilidades que adquirió, tuvo que dejar el programa. Y aunque su salida ante cámaras no fue tan dramática, adivina quién nuevamente no estaba feliz. Abby. Entre entrevistas posteriores, Abby reveló que se sintió traicionada, que parecía que a Yoyo se le había olvidado que ella fue la que le ayudó a construir el personaje de Yoyo Siwa, que ella fue quien la impulsó a ser diferente del resto de sus compañeras, a tener como todas estas características de ser súper divertida, a usar moños gigantes, etc. Y que cuando Nickelodeon le echó el ojo, no se la pensó en abandonarla.
Básicamente dijo que nunca le habían dado el crédito por el éxito de Yo-Yo Siwa y que la trataron como si ella hubiese sido alguien irrelevante para la carrera de ella. Yo no sé tú, pero yo aquí veo un patrón. Por otro lado, Yo-Yo siempre ha sido muy vocal en decir que le agradece muchísimo a Abby, pero que eso no quita el hecho de que el estudio fuera un lugar sumamente agobiante, estresante y hasta cierto punto con un ambiente muy tóxico. De igual forma, Yo-Yo afirma que ella siempre sabía que quería más. Así que digamos que no fue una ruptura tan explosiva y tóxica, pero sí fue bastante dramática, aunque cada una siguió con su camino. Yo igual han pasado tantas cosas que me encantaría hacer un video aparte solo de ella, de toda su carrera, porque cada vez salen cosas más locas. Dime en los comentarios si te gustaría que le dedicáramos un video en especial solo a ella. Traigo un salivero y ya está, se oscureció, pero ya casi acabamos. Por último, te quiero hablar de esta chiquita, Naya. La conocimos en la temporada 2 con 10 añitos y destacó por tener una excelente técnica y un carisma encantador. Pero, como solía pasar con las niñas mega carismáticas y talentosas en este show, lejos de recibir una palmadita en la espalda, lo único que recibían eran exigencias más duras y cada vez más crueles por parte de Abby. Naya era literalmente la definición de perseverancia. Se exigía muchísimo y se veía reflejado en su técnica y en sus presentaciones. Sin embargo, a pesar de todo esto, nunca fue la favorita de Abby. Pero eso no la detuvo y seguía esforzándose semana tras semana mientras Abby se empeñaba en meterle el pie un poquito. Era trabajadora, dulce, súper respetuosa y se llevaba bien con el resto de sus compañeras. Pero también sabía ponerse firme, empoderada y diva cuando la ocasión lo ameritaba. Su mamá Holly era una reina y era una de las pocas adultas funcionales que pudimos ver en este programa. Siempre elegante, siempre paciente y parecía ser la voz de la razón entre tanto grito y drama. Y es que te lo voy a decir así, entre tantas Karens, la verdad es que su mamá era la que tenía un poquito más la voz de la razón. Eso sí, no era nada dejada y cuando tenía que sacar las garras por defender a su hija, lo hacía. Pero siempre como bastante desde el respeto y con una postura bastante firme, a diferencia de muchas de las otras mamás. Me apoyo en mis credenciales y mi conocimiento. Está algo bien. que nunca podrás quitarme. Entonces arregla este cabello, pues es horrible, es horrible. ¿Y sabes qué? Me aprobaron esas trenzas cuando se las hice. No en mi compañía de baile, no. Sí, Allí así fue, dice, así no fue. cambiar el color ¿Y del sabes cabello. qué? Las aprobaron y son parte de su etnicidad. Ahora, respecto a su desempeño en el baile, la realidad es que tenía muy buena técnica, pero en el tema de la flexibilidad era algo que Abby solía criticarle. Y constantemente Abby lo que hacía era ponerle coreografías que le exigían mucho en esta área. Si te soy honesta, yo esto no lo veo tan mal. Siento que era como su forma de darle un empujoncito en estas áreas que podía tener alguna mejora. Y justamente a lo largo del programa, la realidad es que ella creció muchísimo en cuanto a técnica y profesionalismo en la danza. Ahora, respecto a sus controversias, probablemente no te lo veías venir, pero tienen que ver con Abby y su infinita falta de tacto. Y es que en diversas ocasiones se dice que le dejaba rutinas que eran bastante estereotipadas, rozando con el racismo. Holly la enfrentó varias veces con esto y fue bastante clara en, oye, esto que estás haciendo está mal, pero Abby lo negaba y decía que no era con esa intención, que no tenía nada que ver y básicamente lo negaba y fingía demencia. Y aún así, Naya lo hacía y déjame decirte que lo hacía increíble. Y no dejaba que esta controversia o estos malos comentarios afectaran a ella, su técnica o sus presentaciones. Y hablando de Abby, la realidad es que su relación nunca fue la mejor. Fue una relación como bastante de va y vienes, porque a pesar de que Naya se esforzaba muchísimo, Abby nunca la reconocía como tal y realmente nunca estuvo entre sus favoritas. Entonces, pues, Y después de años en la academia, Naya llegó a la etapa en la que decidió que era momento de cambiar. Era momento de crecer, de evolucionar y dejar atrás este proyecto. Su salida no fue explosiva, pero sí fue bastante simbólica. Concordó con la salida de otras chicas que eran conocidas como las OG, o sea, como el cast original o como de las primeras generaciones del programa. Entonces fue algo bastante emotivo y lindo. En general, estas chicas salieron por distintos motivos, pero algunos de ellos es porque básicamente sentían que ya habían cumplido su etapa en el proyecto y que necesitaban una plataforma distinta para poder seguir creciendo y evolucionar. No vamos a negar que Abby probablemente también era uno de estos elementos que las hizo decidir por salirse y buscar otros proyectos, pero bueno, porque de hecho déjame contarte que para este punto del programa Abby ya estaba más ausente en la academia, porque tenía un drama legal bastante heavy que te quiero contar. Pero retomando el tema de la salida de las chicas, por ejemplo, Naya ya estaba centrada como en su carrera como cantante y bailarina y ya estaba cansada de que cada semana se la estuviera ignorando por un motivo diferente. Y aunque nunca lo dijo abiertamente a cámaras, la actitud de Abby se notaba que había sentido la salida de Naya como una traición silenciosa.
De nuevo, esta mujer sintiéndose traicionada. Aún así, Naya salió con bastante dignidad del programa, sin quemar puentes y con la misma elegancia de su mamá, demostrando que no necesitaba estar atada a ningún reality para poder brillar. Y mientras Abby estaba un poquito hundida en sus temas legales, Naya ya estaba caminando alfombras rojas y destacando. Y ahora, hablando de Abby, si tú creías que el drama, que te acabo de contar que básicamente era su reacción y cómo trataba a las niñas, estaba cañón, déjate cuento lo que viene. Que yo creo que es uno de los plot twists más fuertes de esta historia. Primero hablemos de que Dance Moms como tal empezó a desmoronarse porque las OG, las niñas como las originales, empezaron a salirse poco a poco porque su ciclo en el programa pues ya había acabado. Ya sea por cansancio, nuevos proyectos o porque ya estaban hartas de Abby, pero empezaron a salirse. Y mientras las niñas volaban cerca de nuevas oportunidades y nuevos proyectos, pues Abby digamos que se metía en problemas serios. Y es que en 2017 fue condenada a prisión por fraude financiero. Y es que después de tanto criticar niñas y estarles grite y grite, terminó enfrentando la verdadera justicia. Ora por mí, dile a tu madre que encienda una vela. Oh, por supuesto, sí. La acusaron de ocultar los verdaderos ingresos de Dance Moms y otros proyectos. Y también de traer dinero en efectivo en vuelos internacionales. Y no sé tú, pero de hecho Yo-Yo Siwa escribió una canción sobre el karma. Pasó 8 meses en prisión y después fue transferida a una casa de reclusión para continuar con su sentencia. Como si todo esto no fuera ya bastante karma, a la mitad de este proceso fue diagnosticada con linfoma, el cual es un tipo de cáncer muy agresivo en la columna que casi la deja paralizada. Y tuvo que pasar por múltiples cirugías y recuperaciones muy dolorosas. Y mientras Abby pasaba uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida, algunas de sus exalumnas la visitaron. Pero fueron reencuentros bastante íntimos y bastante personales que creo que es súper valioso. Obviamente esto no fue así por parte de todas, pero te quiero contar de algunas que sí estuvieron ahí. Yo-Yo Siwa fue una de las que estuvo bastante fiel y presentes con Abby. Incluso se le pudo ver en el hospital llevándole globos y dejándole en claro que no estaba sola. Por otro lado, de la parte de las consideradas OG, como lo eran Maddie, Chloe, entre otras, no hubo visitas, no hubo mensajes, no hubo nada. Simplemente siguieron con sus vidas, tratando de dejar todo lo que fue la experiencia de haber trabajado con Abby detrás. Todo esto ocasionó bastantes opiniones divididas, porque por un lado, una parte del público piensa que esta situación es terrible y que el cáncer y todas estas enfermedades no se les desea a nadie y se tiene que dar cierta empatía. Sin embargo, por otro lado, principalmente opiniones que vienen de las mamás o ex participantes de la academia mencionan que no han olvidado el abuso, no han olvidado las humillaciones y todos estos métodos bastante terribles que Abby utilizaba para el entrenamiento de estas niñas. Y bueno, Abby actualmente sigue activa en redes, a través de sus plataformas da como consejos de técnica y tips de baile, habla también sobre su experiencia en este rubro, pero la realidad es que ya no está tan fuerte ni es una figura tan imponente como lo fue en su momento. Y después de tantas lágrimas y pasos en backstage, fue en 2017 cuando Dance Moms cerró oficialmente con su 7ª temporada. Simplemente las chicas fueron dejando el proyecto, Abby estaba ya más metida en sus temas legales y de salud, y poco a poco el programa se fue desvaneciendo. En 2019 Lifetime intentó sacar como una nueva versión del programa, pero para ese entonces sin Maddie, sin Chloe y sin Abby, pues la verdad es que el show no despegó como ellos hubieran esperado. Dando por finalizado este programa donde las niñas aprendieron que muchas veces más difícil que los entrenamientos y la técnica es sobrevivir a tu coach. Para 2024 tuvimos el reencuentro de las chicas OG o las originales. La reunión llegó para darnos una nueva perspectiva, una más humana y de la boca de sus protagonistas. Y aunque probablemente no era el reencuentro que muchos fans esperaban porque no era una competencia de baile llena de brincos y trofeos, sino una experiencia más humana, creo que fue bastante interesante y pudimos entender muchas cosas desde su perspectiva. Las chicas se sentaron para reflexionar sobre todo lo que pasó en el show, cómo se sintieron y todo lo que el público no veía. Se abrieron los traumas y hablaron sobre los sacrificios que el programa les exigió en su momento. Este reencuentro se estrenó en mayo del 2024 y fue un evento muy esperado por los fans. Incluso las chicas que en algún momento fueron parte del escuadrón de Abby Miller se sentaron para hablar sobre sus mejores y sus peores momentos en el show. Sobre todo sus sentimientos, porque ya habían crecido, ya estaban fuera de este ambiente tóxico y ya podían verlo con mucho más madurez. Pero si creías que Abby iba a ser la estrella del programa, te tengo una noticia, y es que Abby ni siquiera fue invitada. Y obviamente su ausencia fue notoria. Después de todo lo sucedido con ella, que estuvo en la cárcel, que enfrentó el cáncer, etc., ni siquiera fue invitada al reencuentro. ¿Por qué? Pues es algo que solo Lifetime nos podría decir. Pero el público cree que es porque simplemente Abby ya no tenía nada que hacer en este espacio.
Una excelente maestra, pero también fue sumamente manipuladora y creadora de mucho del caos que existía en el programa. Pero el reencuentro no se enfocó solo como en los dulces y malos recuerdos, sino que las chicas hablaron abiertamente de cómo el show las afectó. Por otro lado, Chloe habló sobre cómo esta etapa de ser constantemente comparada con alguien la dañó muchísimo de forma emocional. Pensé que no era suficiente, en absolutamente nada. Y Yo-Yo Siwa, que fue de las más pequeñas en salir del programa, habló sobre su experiencia de él mismo y cómo fue pasar de estar en un equipo a explorar tu propia carrera en solitario. Sin duda, lo más impactante del reencuentro es cómo las niñas se abrieron para hablar muy sinceramente de cómo si Dance Moms había sido una plataforma increíble para ellas, pero también todas las heridas que les había dejado. Y cómo con el tiempo, terapia, lo han logrado sanar, pero siempre será como un hilo conductor que las tendrá muy unidas. Porque aunque el programa terminó en 2019, es un programa de cultura pop muy grande y que siempre las mantendrá ligadas a él. Pero si tú creíste que Abby se quedaría callada ante tal desaire, no la has conocido. No te he contado yo ya bastante sobre ella. Básicamente, a través de sus redes sociales, platicó que no le sorprende que no la invitaran, básicamente, porque la narrativa que el programa quería darle a las chicas y el cierre de este tema no empataba con lo que Abby tenía para decir. Y básicamente este es el resumen de Dance Moms. Quiero saber tú qué opinas. Me parece, no sé cuánto vaya a durar este video porque tengo casi 2 horas grabadas. Entonces, pues a ver cómo queda. Pero dime tú qué opinas. Me gusta mucho estar variable, pero también me gusta cuando me dejas feedback y como que podemos comentar y compartir en los comentarios. Entonces déjame tu opinión aquí abajo. Constantemente a través de mis redes sociales luego les estoy preguntando como de qué otro tema les gustaría que hablara, si tienen algún show en particular, si tienen recomendaciones de algún reality o algo por el estilo, o si quisieran que les diéramos como el update de algún programa. Entonces, si te gustaría que estuviéramos un poquito más en contacto y en diálogo, te dejo mis redes sociales para que me eches un ojito por allá. Y quiero saber tu opinión acerca de este reality. Nos vemos en nuestras otras redes sociales y muchas gracias por estar aquí.